Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto volveros a ver nuevamente. Gracias a Dios que estamos reunidos aquí en la casa de Dios para alabarle y glorificarle como Él lo merece. Recordamos, hermanos, que también la parte de la alabanza es una parte importante de la adoración a nuestro Padre Celestial, y hay que adorarlo, hay que honrarlo como Él lo merece. El canto es importante también para alabarlo y glorificarlo como Él lo merece. Vamos a entonar dos hermosos cantos. Número 11, hay un lugar donde quiero estar. Himno número 11. Himno número 11. Recordar primeramente también, hermanos, si trae algún aparato celular, vamos a apagarlo completamente, vamos a ponerle un vibrador, así para no interrumpir este hermoso mensaje que va a traer nuestro hermano Rodríguez, que está a cargo, y que no sea una costumbre, sino más bien tener una responsabilidad y saber que venimos a adorar a nuestro Padre Celestial y olvidarnos de todas nuestras preocupaciones. Número 11, hay un lugar donde quiero estar. Si estamos listos, cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni duda ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Amén. Número 27. Padre, tu palabra es. Himno número 27. Padre, tu palabra es. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solar, y es siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor.
con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que el perenne resplandor norte guía al mortal. Amén. You gotta stand up so your phone. Stand up. All right, let's go ahead and sing hymn number 648. Stand up for Jesus. Amen. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift up his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall be lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet of obey, for to the mighty conflict in this his glorious day. Ye that are men of servant against unnumbered foes, let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. Then all of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, where duty calls for danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Amen. Amen. 102. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, benigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda del azar, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, soy creyente fiel, con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gracias a todos. Dios. Jóvenes, por favor, de pasar sus clases con maestros y maestras. Hermano, por favor, enseñarnos la palabra de Dios. No sé si notaron, pero cuando Juan se paró acá, como que las orejitas se quedaron un poquito más. Que acaba de mirar a Mickey Mouse. No pude resistir eso, ¿no? Bienvenidos a todos ustedes hoy en esta noche. Estamos muy contentos por la oportunidad que el Señor nos da nuevamente de poder estar juntos, reunidos, para estudiar otra porción más de la palabra de Dios. Antes de empezar en esta ocasión, quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias porque han tomado el tiempo de estar con nosotros, y una vez más le queremos recordar que ahí en la pantalla de ese televisor está toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros. Le invitamos para que venga y esté con nosotros cuando tenga la oportunidad. Antes de empezar la clase hoy en esta ocasión, recuerde que mañana inician las conferencias de aquí del Valle, hermanos. Será en la congregación de Mission North, allí en, no sé si es Mission, Texas o Palm First, pero ahí está por la mía 3. Todos están cordialmente invitados. Serán 3 días de hermanos que van a estar exponiendo lecciones. Se han invitado a varias personas de diferentes lugares, hermanos capaces para predicar y enseñar la palabra de Dios. Y empezará a las 8 de la mañana con el tema que le nombraron desayuno.
¿Qué pasó, hermano? No están riendo nada. ¿Qué les pasa, brother? Ustedes no tienen. Pero empezará a las 8 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde. Va a haber clases todos los días. Jueves, viernes y sábado hasta mediodía sábado. Y recuerde que mañana habrá un wedding rehearsal aquí. Aquí ya son los últimos días de libertad, Nancy, los 2 días más. Ya después de eso, that's it, bro. Ya después de eso va a ser yes sir, no sir. Pero el jueves va a ser rehearsal aquí, ¿verdad? Y luego el viernes va a ser la boda a las 6 de la tarde. Y después de eso, ¿verdad? Parece que estamos invitados, ¿verdad? A un lugar donde vamos a ir. Ya después le dan más información de todo eso. Alegres, hermano, se ríen en cada cuando. Dice que la risa, ¿verdad?, es medicina para el corazón. Dice Proverbios. En cuando hay que tener una carcajada, ¿verdad? Y gracias le damos a Dios que estamos hermanos López ya con nosotros de regreso, ¿verdad? Aunque el papá de la hermana todavía está más o menos, pero seguimos orando por él, nuestro hermano Basilio, y también por todos los demás que necesitan nuestras oraciones. Vamos a recordar quién han pedido las oraciones y quién son los que están enfermos del corazón de nuestra congregación. Recuerde que somos una familia espiritual y debemos estar al tanto de cada uno de nosotros, miembros de esta congregación, y para que así podamos ayudarnos unos a nosotros. Muy bien, yo he estado aquí en 2 semanas. Yo, ¿verdad? Solo que voy a dar un repaso de lo que hemos visto por aquello de que acaso se nos ha olvidado. Pero ese Dios se lo olvida a ustedes. Tiene una mente, mire, pero como quiera se lo voy a recordar un poco. Estamos estudiando el tema de debiendo ser ya maestros. Y hoy vamos a estudiar la época post-apostólica. Pero ya hemos estudiado la introducción de este tema central que estamos viendo. El concepto de todo esto es de que usted y yo lleguemos a entender que nosotros hemos sido puestos como miembros del cuerpo de Cristo Jesús para ser maestros, hermanos y hermanas en su respectiva área, ¿verdad? Hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo Jesús para ser maestros. El texto áureo que estamos usando es Hebreos capítulo 5, versículo 12, ya lo hemos leído. Allí el autor está amonestando a aquellos que le está escribiendo de que ellos ya deben de dejar los puntos básicos, los rudimentos básicos, y que ya deben ellos de ya ser maestros, estar enseñando en la iglesia. Recuerde que usted y yo tenemos un ministerio que desarrollar, y si usted no lo sabe cuál es su ministerio, como es el americano, shame on you, porque necesita que darse cuenta cuál es su ministerio, ¿ok? Para que aquí pueda actuar y manifestarse como Dios quiere que se llegue a manifestar. Por lo que vimos la importancia de los maestros en la congregación. Cuando leímos el Nuevo Testamento, miramos nosotros que la congregación de Jerusalén tuvo maestros, la congregación de Antioquía tuvo maestros. Hechos capítulo 13, versículo 1 habla que la congregación de Antioquía tuvo maestros. Hechos capítulo 5, versículo 42 nos enseña, nos infiere ese texto que Jerusalén tuvo maestros. Y también miramos nosotros que otras congregaciones tuvieron maestros. Efesios 4, 11, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 y 29. La definición de la palabra maestros, que es la palabra griega didáscolos, quiere decir una persona quien viene a enseñar o explicar la palabra de Dios. Una persona que viene a patentar la grey. Y esto es interesante y importante porque según Hechos capítulo 20, versículo 28 dice que los ancianos son los que vienen a patentar la grey. Pero no solamente los ancianos, sino que miramos nosotros que cada miembro también tiene la responsabilidad de apacentar. La palabra apacentar simplemente quiere decir de alimentar.
de dar alimento, y claro que el alimento es espiritual, la palabra de Dios. Pero también miramos una advertencia bíblica, Santiago capítulo 3, versículo 1, donde nos dice, ¿verdad?, que no lleguemos todos a ser maestros. Algunos de nosotros, hermanos, no hemos sido llamados para ser maestros. ¿Okay? Y usted puede decir, bueno, hay contradicción de que todos somos maestros. Sí, somos maestros de diferentes cosas, pero yo me estoy refiriendo a maestros de la palabra del Señor, la palabra que es la Biblia. Todos nosotros somos hechuras de Dios, creados para buenas obras, y en las buenas obras que nos vamos a envolver tenemos que enseñar de una manera u otra, pero no es una enseñanza ya como la que estamos demostrando aquí, sino que una enseñanza, ¿verdad?, de diferente tipo. Tito capítulo 2, versículo 14 también nos habla de esto, y Santiago dice, tengan cuidado que no muchos se proponen de maestros, porque habrán de recibir mayor condenación. Es decir, bueno, si acaso no se llega a preparar bien como debe de hacerlo, pues es posible que se pueda condenar, y que pueda condenar también a otros. Porque recuerden, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, dice que entre la iglesia de Cristo hay personas que son inexpertos en la palabra de Dios, y que son personas que no pueden interpretar en la escritura, son personas que no pueden dar enseñanza correcta de la palabra de Dios, y por lo tanto no solamente se condena él o ella en su respectivo lugar, pero también llega a contaminar a los demás. Con lo que estuvimos hablando un poco de esto cuando estuvimos estudiando todo esto. Pero luego miramos que entramos a la época apostólica, es decir, durante los apóstoles. Y durante los apóstoles miramos nosotros que la iglesia se viene a iniciar en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Eso fue un establecimiento de varias profecías que miramos en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, Miqueas capítulo 4, 1 en adelante, Daniel 2:44, etc. Todo eso, la profecía cumplida. Pero cuando se empezó la iglesia empezó en su estado infantil, y por lo tanto necesitaba ayuda inmediatamente. Por eso el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, para que los apóstoles pudieran enseñar y entrenar a la iglesia. Y es lo que vemos en Hechos 2:42. Y de ahí en adelante miramos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Pero el plan de Dios fue de que la iglesia se desarrollara y que tuviera sus propios maestros, como ya hemos dicho. Y este plan es un plan de Dios, ¿ok? Establecer maestros en la iglesia. Y miramos nosotros a consecuencias del estado infantil de la iglesia, que los apóstoles comenzaron a imponer las manos y dar dones milagrosos a ciertos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, para que ellos tuvieran la capacidad de poder enseñar. Dimos un ejemplo, dimos varios ejemplos. Por el ejemplo que primero escogimos fue Hechos capítulo 6, el de Esteban. Usted recuerda que en Hechos capítulo 6 la iglesia seleccionó a 7 varones, se les impusieron las manos. Hechos capítulo 6, versículo 5. Y inmediatamente miramos que Esteban comienza como maestro a enseñar en contra de la falsedad que estaba enseñando en aquel entonces. Tuvo una discusión, un tipo de debate con varias sectas en aquel entonces, el versículo 8 y 9. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que ahí se va desarrollando este tipo de enseñanza. Y luego miramos más adelante en Hechos capítulo 8 a Felipe. Felipe fue uno también de los 7. Y él usó sus dones milagrosos para enseñar, para hacer lo que tenía que hacer, y vinieron más gente a obedecer el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo del 12 en adelante, vinieron los apóstoles de Jerusalén, le pusieron las manos para que ellos también tuvieran estos dones milagrosos, para que se pudiera enseñar al resto de la congregación y de las personas. Pero luego también, y aquí fue donde terminamos hace 2 semanas que
dejamos este estudio. Te digo que la muerte de los apóstoles, todos los apóstoles murieron antes del año 70, ¿no? Con excepción de Juan. Todos murieron antes del año 70. Y miramos nosotros que la Biblia nos da esta aclaración. Entonces, ya para cuando se terminó la época apostólica, estos son los perímetros, ¿verdad? Número 1, la terminación de los dones apostólicos. Segundo, lo perfecto. ¿Ok? Esto podemos usar en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Es decir, el apóstol Pablo dice: yo fui el último apóstol. Solo que cuando Pablo vino a morir, ahí se vino a terminar los dones milagrosos. Y claro que miramos que Juan lo debe hasta los 80, pero ya no se ve nada en donde Juan viene a transmitir dones milagrosos. Juan tuvo varios estudiantes, y esto lo vamos a ver en la época post-apostólica. Ignacio fue uno de ellos, y Ignacio no tuvo dones milagrosos, pero miramos nosotros, ¿verdad?, la terminación de los dones y luego lo perfecto. Esto lo miramos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo que es del 8 y 9. Cuando llegue lo perfecto, se habrán de terminar los dones. Ahora, miramos nosotros que esto fue antes del año 70, porque los apóstoles, la mayor parte de ellos, todos murieron. Esto de aquí es un poquito difícil de poner una fecha, pero vamos a estudiar deductivamente. Número 1, si los apóstoles murieron y ellos fueron los únicos quienes se les reveló el misterio que en un tiempo estaba oculto, Efesios capítulo 3, versículo 1 adelante. Cuando ellos murieron, se terminó todo, ¿verdad? Y entonces llegó que lo perfecto, porque ya no era necesario ningún tipo de revelación a nadie, porque los apóstoles ya habían cumplido todo y habían establecido todo. El apóstol Pedro dice: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya se nos ha sido dada. ¿Recuerdan? 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Solo que entonces esto ya ocurrió. Estamos viendo los parámetros, ¿verdad?, de cuando esto se llega a su fin. Solo que son dos cosas que llegan a ocurrir según la Biblia, y ya ocurrieron. Entonces eso quiere decir que ya la época apostólica ya no existe. Y digo esto, hermanos, porque hoy en día hay varios falsos profetas que dicen que recibieron revelación de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que el Señor habla con ellos, y eso es mentira. El Señor no habla con ellos por sueños ni por nada. Eso claramente Hebreos capítulo 1, versículo 1 adelante, dice que ya se terminó. Dice que ahora nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. E incluso cuando el Hijo estaba vivo, ¿verdad?, en Mateo capítulo 3, versículo del 16 adelante, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5, dice: este es mi Hijo amado, a él oír. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 adelante, dice que ya no nos habla por medio de sueños, profetas, etcétera, sino que únicamente por Jesucristo. Y Jesucristo, la única manera en cómo nos habla es por medio de la palabra. ¿Listo? Por lo que ya todo eso se acaba. Entonces la pregunta que queremos estudiar hoy en esta tarde o esta noche, ¿verdad?, es: ¿qué de la época post-apostólica? Porque claramente el trabajo de la iglesia no tiene que continuar. El trabajo de la iglesia es de producir maestros. ¿Ok? Y no tomo un retraso de esto, vamos a ver.
proscribir porque se lleva tiempo escribiendo, pero llegamos a la época, estamos en punto número 3. La época post-apostólica. Esta época, algunos la llaman la época de los padres apostólicos. La época de la patrisca, la palabra latín, que se refiere a lo mismo, ¿no? Padre apostólico, la palabra patrisca de aquí de padre, solo que le llaman a esa época. Estos son los discípulos de los apóstoles, los que anduvieron con los apóstoles. Quizás usted haya oído a Orígenes, a Ignacio, Ireneo, etc. Todos esos fueron discípulos de los apóstoles. Y claro, verdad que algunos se desviaron y comenzaron a ser un poco liberales en su manera de pensar, en su manera de enseñar. Pero esa es la época en la cual la iglesia entra. Esta época dura como de los viene a terminar eso como en los 300 por ahí, más o menos. Pero miramos nosotros que entra esta época. Entonces la pregunta es, ¿qué es de la iglesia? ¿Qué es de la iglesia de Cristo? Y su visión que ella tenía de instruir a maestros para que ellos continuaran con lo que deberían de enseñar. Se dejaría algo en el Nuevo Testamento para que así la iglesia pudiera continuar con este plan, con este patrón. Estamos tratando de averiguar el paradigma, ¿verdad? Es decir, cuando digo paradigma, simplemente la forma, lo básico, la metodología, la metodología. ¿Se encuentra esto en el Nuevo Testamento? Yo digo que sí. Tiene uno que estudiar los versículos y poner atención. Estos versículos los hemos leído constantemente, pero quizás no hayamos tomado tiempo para poder desmenuzar, hacer un exégesis de estos versículos para que podamos ver el paradigma, ¿verdad?, de lo que los apóstoles vienen a establecer para que una congregación venga a ejecutar ese trabajo de reproducir maestros. Esta iglesia tenemos la responsabilidad de producir maestros y maestras, para que así la generación que viene tras nosotros, ellos continúan haciendo el mismo trabajo. Por ejemplo, vamos a Hechos, capítulo 19, y versículos del 1 al 10. Y vamos a ver el paradigma que Pablo establece aquí. ¿Okay? No voy a leer el texto porque me pasa el tiempo, pero sí quiero hacer hincapié sobre Hechos capítulo 19 y versículos 9 y 10. ¿Okay? Pero noten, aquí primeramente encontramos nosotros que Pablo se encuentra a ciertos discípulos, a
ciertos discípulos. Esto está en Hechos 19:1. Pablo andaba por las regiones superiores de Éfeso y se encuentra ciertos discípulos. Estos discípulos habían sido entrenados por Juan el Bautizador. Usted se da cuenta ahí. Y lo primero que Pablo viene a establecer es el bautismo. Ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista o el Bautizador, y ese bautismo ya no era válido. Por lo tanto, Pablo tuvo que no volverlos a bautizar, sino que bautizarlos correctamente. Esto lo veíamos del 1 en adelante. Estos ciertos discípulos, ¿verdad? Dice la Biblia que eran 12 discípulos. Esto parece que lo dice en el versículo 6 o 7, no estoy seguro, pero por ahí, 12 discípulos. Y luego estos 12 discípulos, el apóstol Pablo dice que los vino a separar a una escuela de uno llamado Tirano. ¿Okay? Entonces, Hechos 9, versículo 9, o de 8, 9 y 10. 9. Y separado una escuela. Noten, lo separó. No había un edificio de la iglesia de Cristo ahí, sino que los tuvo que separar a un lugar, y él se fue a una escuela de uno llamado Tirano. De ahí él los estuvo entrenando por espacio de 2 años. 2 años. ¿Ok? Y después de que él los vino a entrenar, después de 2 años, noten, ellos fueron enviados a la región de Asia para predicar, enseñar. ¿Ok? Este es el paradigma, que es la forma, lo básico, la metodología. ¿Ok? Ahora, aquí en estos versículos no estamos viendo nosotros la contestación de varias preguntas que tenemos y que hoy en día ha causado mucha controversia entre algunas congregaciones de la Iglesia de Cristo, porque condenan escuelas de predicadores, condenan colegios, condenan personas que se juntan aparte de la iglesia para entrenar a ciertas personas en llegar a ser maestros o maestras. Pero aquí está el paradigma, aquí está el ejemplo que Pablo nos pone para que en el futuro podamos nosotros seguir este mismo trabajo que la iglesia tiene de entrenar y de preparar a maestros. Vuelvo a repetir, no contesta la pregunta ¿qué currículum se enseñó? Pero para que Pablo diga en Hechos capítulo 20, versículo 7, ¿verdad?, que he enseñado todo el consejo de Dios, me imagino que el currículum del apóstol Pablo en esta ocasión era suficiente para entrenar a estas personas en poder ser predicadores aptos, competentes, completos, con confianza de que salieran a predicar. Tienen que hacer. Hoy en día, ¿verdad?, el currículum puede cambiar. Todo depende en qué enfoque queremos darle a los maestros. ¿Okay? Porque hay maestros, ¿verdad?, de niños, hay maestros de jóvenes, hay maestras de niños, en clase de niños, etc. Solo que todo depende en qué enfoque el maestro o maestra quiere envolverse, el currículum que se habrá de llevar a cabo. El espacio de 2 años puede ser 1 año, puede ser 2 años. El tiempo es solamente tiempo suficiente para llegar a un punto de entrenamiento a estas personas. ¿Es todo? Puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, etc. Ahora,
La preparación a una escuela puede ser aquí en el edificio. Se puede utilizar el martes y jueves para llevar a cabo este propósito. ¿Okay? O se puede utilizar otro lugar aparte del edificio. Y no estuviéramos pecando, no estuviéramos en pecado en hacer eso. Solo que no sé si entiendan el paradigma, ¿verdad? La forma, lo básico, la metodología que se lleva a cabo de esto. Es igual como cuando se presentó la idea de que esta congregación debía establecer ancianos. Yo hice la invitación para todo aquel que quería ser anciano y diácono, y hubo varios de ustedes que dijeron que querían hacer eso. Y luego empezamos con un tipo de escuela, un entrenamiento. Les enseñé, los entrené para que llegaran a este punto de recibir lo básico, de recibir lo que necesitan que recibir, ¿verdad?, para poder gobernar esta congregación. Y luego se hizo público, ¿verdad?, ya después de que todo eso se llevó a cabo. En la congregación también se puede hacer de maestro, se les puede dar un certificado. Me parece que a los jóvenes recientemente se les dio un certificado, terminaron 2 años de estudio. Pero esto es lo que nosotros necesitamos que entender, ¿no? Tenemos que entrenarnos, tenemos que entrenar a estas personas. No nos es de venir, sentarnos, escuchar y pum, irnos para la casa. Tenemos trabajo en este mundo. Y cada día que se pase es un día perdido, si acaso no lo utilizamos para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Entendemos? Solo que esto es lo que se lleva a cabo en la época post-apostólica. Miren, Ignacio fue un discípulo de Juan el Apóstol, y él empezó una escuela en la ciudad de Antioquía de Siria. Si usted lee la historia de esta escuela, ¿verdad?, fue una escuela un poco liberal. Y es otra cosa, recuerden que en el tiempo de Jesucristo estaba la escuela de Gilgel y Shammai, uno conservador y otro liberal. Solo que miramos nosotros en la perspectiva lo que le den a la escuela. Tenemos que tener cuidado. Y aquí miramos nosotros en la época de post-apostólica, ¿verdad?, que Ignacio empezó una escuela. Y luego después de esto, la historia que tenemos en la historia de la iglesia es de que Juan Calvino empezó una escuela también. Juan Calvino, en su manera de enseñar la escritura, es una persona muy liberal, falso hasta la cabeza. Por eso ahora tenemos los puntos calvinísticos, y incluso ver varias versiones de la Biblia que se han traducido tienen los puntos calvinísticos en ella. Por eso se advierte, tengan cuidado con la versión de escritura que compran. La NIV es la más corrompida. En inglés, la NIV es la más corrompida. Esta Biblia se debe de vender, porque tiene puros puntos calvinísticos. Y luego también la Biblia Scofield es una Biblia que también está bien corrompida. Por lo que uno tiene que tener cuidado de todo eso. Calvino vino a empezar la escuela allá por el 1500, en el tiempo de la Reforma estamos hablando, ya 1550. Y luego vino Charles Spurgeon. Este fue un predicador bautista muy conocido alrededor del mundo. Ahí empezó una escuela. Él la vino a empezar en el año 1865 por ahí. Escuelas que hasta la fecha, ¿verdad?, se hablan de ellas, pero son escuelas bien liberales, bien falsas. Yo me estoy refiriendo a qué de la Iglesia de Cristo concerniente a la enseñanza de maestros. Y el tiempo ya me terminó, hermano, me faltaba un texto más que dar un exégesis, es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pero hay mucho material que cubrir ahí que lo voy a dejar para la próxima ocasión. ¿Preguntas o comentarios? Lo importante que debemos de entender en mi perspectiva como miembro de la iglesia es que todos tenemos responsabilidad de llegar a ser maestros en nuestra propia área, pero al decir maestro quiere decir que en la manera que enseñamos,
Sí. Si vemos al vecino o a alguien que estemos hablando, tengamos cuidado con lo que estamos enseñando, porque somos responsables ante Dios de lo que nosotros enseñamos, porque no debemos de quitar ni poner más de lo que está en la Biblia, de lo que seamos maestros, porque es nuestra responsabilidad, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña, pero hay de aquellos que si acaso no se preparan y no están enseñando exactamente como la palabra de Dios nos enseña, vamos a tener que dar cuenta. Por eso dice, no hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibirán mayor condenación. Solo que al enseñar a alguien tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, que es conforme a la palabra de Dios y no como nosotros pensamos. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente texto, porque ahí en 2 Timoteo 2:2, dos palabras muy importantes que son la palabra encargar y idóneos. Y eso es lo que... Y claro, ¿verdad? Que para poder llegar a ser competente, apto, se necesita un maestro competente y apto que enseñe al discípulo. ¿Entendemos? En este caso, el apóstol Pablo fue el que enseñó a Timoteo. Ya me estoy adelantando, ¿verdad? Pero para... Ok, gracias. ¿Alguien más? Hermano, 2 años yo creo que es suficiente para que la persona que quiera aprender de la palabra de Dios es suficiente, siempre y cuando uno vaya con ese interés y ese amor y de empaparse en la palabra de Dios y de enfocarse, aprende. Yo recuerdo cuando el hermano Carlos tenía la escuela bíblica, la hermana Erika y yo y Juanito y la hermana Alicia íbamos a esas clases por 3 años. Entonces, si uno va con mucho amor y ganas de aprender, uno aprende, hermano. Uno aprende. Y es muy importante. Y yo siempre cuando daba clases, predicaciones, mi lema era lo poquito que usted hable, háblelo, pero con confianza. No le ponga ni le quite ni le agregue. Poquito mucho, háblelo con seguridad. Y pues lógicamente que uno va practicando y uno se va empapando la palabra de Dios y es como cuando uno se va desenvolviendo. No esperemos ser maestros y pararnos aquí en el púlpito o aquellos que no saben. Simplemente hecho que usted le hable a cualquiera persona de la palabra de Dios, usted ya está doctrinando, ya está evangelizando y ya está siendo maestro. Y qué bueno que el hermano anunció la escuela que aquí hay en el valle, ¿verdad? Eso fue el sueño mío, hermano. Sí, la escuela que existe ahorita fue la que yo empecé en el año 1995. El hermano Carl Robertson era mi ayudante y por varias razones, ¿verdad? Que mis ancianos de cuerpos no me permitieron hacer, ya no pude continuar con la escuela. Pero ese es el concepto de entrenar, enseñar a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, y eso era, de ahí vamos a diferentes congregaciones a enseñar a miembros que sean competentes, que puedan ellos enseñar la palabra y que tengan la capacidad para poder enseñar la palabra. Y me alegro, ¿verdad?, que la escuela todavía sigue, ¿verdad? Ahora está en Palmhurst, yo creo. El hermano Juan Cabello fue uno de mis primeros estudiantes que graduó. Parece que fue la primera generación, y pues es un orgullo para nosotros, ¿verdad?, que varias personas de aquí del valle, ¿verdad?, fueron mis estudiantes y todavía siguen adelante predicando y enseñando, y ese es el propósito. Ese es el propósito. Es una satisfacción, ¿verdad?, para uno que enseña, mirar a sus discípulos, ¿verdad? Como dice la tercera carta de Juan, me alegro mirar que tus hijos anden en ¿qué? En la verdad. Solo que gracias por ese comentario. Y aunque cuando yo fui, pues no era, mi interés era aprender de la palabra de Dios, era aprender más. Nunca pensé yo ser predicador, pero sí es un trabajo muy bonito y es hermoso aprender de la palabra de Dios. Y eso nos beneficia a nosotros mismos, porque cuando el maestro está, como el hermano de Ponce, que tiene mucha sabiduría, está predicando, uno ya no se pierde, uno ya sabe para dónde va, qué es lo que viene, y ya su mente está trabajando. Gracias a Dios yo me gradué con el hermano Palomares,
La hermana Inca también tiene su título. Y Juanito estaba chiquito, tenía como 14 años mi hijo, y ya es un adolescente, también tiene su título de predicador. Pero aprende uno, y si ustedes tienen la oportunidad de estudiar o que el hermano les enseñe, acérquense. Es de beneficio para uno. Y qué bueno sería, hermano, no que le quieran una competencia a las escuelas, qué bueno sería que aquí pudiéramos empezar a decir. Pero todo depende de los ancianos, la visión que ellos tengan, ¿verdad? Y para dónde quieran dirigir, hermano. Se requiere mucha valentía, ¿verdad? Para ser maestro. Valentía y y los apóstoles, ¿verdad? Eran hombres valientes, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Para salvar almas, ¿verdad? La meta es para salvar y predicar con ellos. Sí. Salvar almas. Y en aquel entonces la idea era de establecer así personas libres y luego sacarlos y establecer grupitos, que la iglesia fuera extendiéndose en diferentes partes de aquí, del valle, ¿verdad? Que hubiera iglesias de Cristo. Pero pues, bueno, como dice Cristina, eso es otro show. ¿Alguien más? También nosotros como mujeres también debemos de ser maestras. Estaba leyendo Amén, hermana. la revista que se nos dio a la salida, estaba leyendo cómo debemos guardar el corazón de nuestros hijos. Si no somos maestras, no tenemos conocimiento de la palabra de Dios a profundidad, no por encima, esto sí, esto no, por obvias razones, no, lo que Dios quiere, lo que Dios manda, cómo quiere el corazón de nuestros hijos, para que de ahí crezca la palabra de Dios en el corazón del niño. Eso también es importante para nosotras las mujeres. Así es. Por eso digo, ¿verdad? Maestras en su respectiva áreas. ¿Alguien más? Muy bien, si no hay nada más, entonces vamos a orar a hermano Juan para que nos dirija un canto de invitación. Si usted tiene alguna necesidad, pues la puede hacer notoria aquí públicamente, o si no, espera al hermano Arnoldo y él va a estar para tomar las peticiones. Fuerte de pie, por favor. Los invito a estar de pie, hermanos, para entonar el canto número 90, Cuando andemos con Dios, como himno de invitación. Himno número 90, Cuando andemos con Dios. Si estamos listos, cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestras